Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es día viernes. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Carmen Ortiz, bienvenida. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Pablo Hurtado, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Cristian Castillo, bienvenido también. Muy buenas noches, qué gusto acompañarles. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos con una decisión que se ha convertido en la primera fuente de desgaste del presidente electo, que no ha enrumbado todavía su transición y ya ha preferido esta semana no enfrentar a los periodistas? Pablo Hurtado presenta. Bueno, yo presentaría el primer revés o la primer marcha atrás que ha tenido que dar el presidente electo Jimmy Morales con respecto de su delegado para la transición y su cabildeador en el Congreso de la República. Hablo de José Ramón Lam. Es alguien que se vislumbraba que iba a ser indefectiblemente parte de su gabinete, alguien que es de la confianza del presidente electo y que había sido el que iba a llegar a abogar por él y el partido ante los diputados del Congreso. Pero como todos sabemos, el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, el IBNUSAC, decidió, después de la segunda ronda electoral, mostrar las pruebas y denunciar que él, cuando fue parte del equipo del IBNUSAC, y que entre sus atribuciones tenía escribir ensayos académicos, le detectaron plagio en 4 ensayos, de los que tomó, sin citar, textos de otros autores fuera de Guatemala que le valieron su destitución. ¿Por qué digo que es el primer revés del presidente electo? Porque cuando le muestran las pruebas el IBNUSAC, Jimmy Morales dice que debe ser probado en un tribunal y que mientras tanto él sigue en su equipo porque hay presunción de inocencia. Pero como lo decía nuestro colega, nuestro compañero de canal, Philip Chicola, en su columna, hay un gran error de la política de creer que toda denuncia debe ser judicializada para tomarla en cuenta. Y es un error que comete la política tradicional. Sí. Y el presidente electo estaba siguiendo ese rumbo al decir, mientras no haya nada probado, él sigue acá, y las pruebas, como cualquier entendido puede verlas, eran muy contundentes. Finalmente decidió sacarlo del equipo de transición, pero ya, como dice Juan Luis, con el primer desgaste. ¿Ustedes creen que debió haberlo destituido desde el principio, o debió haber seguido en firme, o debió hacer lo que hizo hasta que ya estuviera convencido? Yo pienso que el presidente debió haber escuchado cuando todavía era un candidato y cuando se hizo de manera discreta el anuncio por parte de Edgar Gutiérrez, que es la persona que está al frente del Instituto de Investigación de Problemas Nacionales de la USAC, y lo hizo de manera discreta hablándole a Sammy Morales, el hermano del presidente, y a José Carlos Castañeda, la persona que coordinaba las mesas técnicas del equipo de FCN Nación, el partido del ahora presidente electo Morales. Gutiérrez se acerca y discretamente les dice antes de la primera vuelta electoral, miren, esta persona que está en su equipo ha tenido estas dificultades con nosotros. Se los vuelve a repetir antes de la segunda vuelta electoral, lo hace también de manera discreta. Si en aquel momento lo hubiera hecho público, seguramente le hubieran acusado de querer afectar al partido FCN y a Jimmy Morales. Y en ningún momento fue escuchado. Entonces, una semana después del resultado electoral de la segunda vuelta, y cuando ve Edgar Gutiérrez que esta persona va a adquirir unas responsabilidades muy grandes entregadas por el presidente de la República, ya se publica la denuncia. Entonces, el presidente electo denota que si recibió el mensaje de sus 2 colaboradores, no lo escuchó, no le prestó atención y se hizo acreedor a un costo alto en términos de imagen. Y en segundo lugar, si no le trasladaron el mensaje, pues es todavía más grave, porque quiere decir que sus colaboradores principales no son capaces de determinar, de identificar esta clase de riesgos grandes para él. Sí. Entonces, el presidente llega en unas circunstancias muy complejas, y yo, aunque ahora veo muchas suspicacias respecto a por qué Edgar Gutiérrez lo hizo público hasta que él ya era presidente electo, me parece que esas suspicacias no tienen sentido, y que en términos generales el señor Morales se hizo acreedor, sea él mismo o solo por omisión de parte de su equipo, de un desgaste que no necesitaba, que no le hacía falta, pero que en todo caso ya separó a la persona, dice que va a desarrollar una investigación. Por lo visto, las pruebas son contundentes. Muy difícilmente va a volver el señor Lam al equipo de Morales, esperaría yo. Yo digo que esto es una falta también de olfato, de interpretación, de lectura por parte del presidente electo Jimmy Morales a ese sentir de la población. Decir, su lema era ni corrupto ni ladrón. Yo creo que este era el primer momento en el cual él debió haber mostrado una conducta completamente distinta respecto a Otto Pérez Molina.
en primer lugar, pero también recordemos que el mismo presidente Maldonado, cuando se le entrevistó acá como vicepresidente, él dijo que no iba a pedirle la destitución al presidente hasta que no hubieran pruebas contundentes. O sea, fue exactamente el mismo caso cuando lo que estaba de por medio era un dilema ético. Ahora bien, si bien no se solventó este dilema ético en su oportunidad de haber dado un buen primer mensaje a la primera situación, digamos, de cierta complejidad que se le presentó a Jimmy Morales, por el otro lado también hay que considerar que algunos lo interpretaron como si él en ese momento ante las críticas lo hubiera destituido, era una señal de debilidad, y con lo cual posiblemente él no quiso arriesgarse a tomar la decisión porque ha de haber pensado, hoy es él, mañana puede ser otro funcionario de mi equipo, porque sabemos que es muy difícil encontrar gente pues relativamente intachable, que tenga experiencia en política, que tenga conocimiento de la función pública y que no tenga nada que se le pueda señalar. Y más ahora que las sensibilidades ciudadanas están a flor de piel. Entonces, en su momento de haber dicho, esto me podría obligar a que cuando yo dé a conocer mi gabinete u otros funcionarios de gobierno, se surja la misma situación y yo tenga que estar destituyendo a cada poco a los funcionarios. Sin embargo, creo que en esta oportunidad no fue la decisión más atinada, y a esa decisión y a esa, digamos, a ese desatino en esta primera oportunidad se sumaron los temas del no candados al presupuesto y no haber presentado todavía hasta el momento una propuesta de reestructuración. En el caso mío, yo no puedo expresar opinión respecto del caso concreto, toda vez que soy parte del equipo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Pido disculpas por eso a la audiencia, pero sí creo y coincido en el planteamiento de que lo que se está dando es un poco lo que sucede en comisiones de postulación. Y que se ha venido dando desde el 2009, digamos, que aparecen ángeles de la democracia, que son los que buscan mantener el sistema impoluto, y que en el 2009 vimos de denuncias y tachas que inclusive estaban sostenidas sobre elementos. Recuerdo un caso concreto que se dirimía de un juez en Quetzaltenango, que por una disputa de las crías de una de sus mascotas, es tachado y prácticamente dejado fuera de una de los listados. Aquí la preocupación es que las denuncias, en este caso hay suficiente, digamos, evidencia y hay pruebas que pueden respaldar la acusación. Sin embargo, lo que puede venir a continuación es precisamente lo que planteaba Carmen, que cuando se presente el gabinete y los secretarios, etcétera, lo que veamos es una cantidad de gente dispuesta a volverse francotiradores, buscando en cada uno la posibilidad de sacarlos del ejercicio público. Y la pregunta acá es, ¿quién le va a aceptar al presidente Morales el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el sistema penitenciario? Si en estas condiciones, ¿quién está limpio y quién va a estar dispuesto a someterse a ese escrutinio público por una posición que no les da carrera? Por lo menos en el sistema judicial hay una mediana carrera judicial, digamos. Acá prácticamente un ministro puede ser nombrado el 14 y a partir digamos, de la descarga de señalamientos puede el día 15 estar saliendo del gobierno, teniendo un costo personal muy fuerte. Y yo participé de hecho en alguna comisión del año pasado, comisión de postulación, y mucha gente no se quería prestar a eso, y los buenos, en lugar de sentirse incentivados, digamos, a prestarle sus servicios al Estado, prefieren retirarse. Ahora, yo quiero precisar qué es el plagio. No es solamente un conflicto ético. Él pudo haber sido demandado por la autora peruana, sí. Es un delito. Él copió, usó una información que no le pertenecía y la hizo aparentar como propia. Pero me refería a eso de que Jimmy Morales decía hasta prácticamente como que no haya juicio y no haya sentencia, yo no lo voy a remover. Te entiendo como del lado de Jimmy, era un conflicto más bien ético o de lealtad, incluso porque seguramente él le ayudó muchísimo. Y ha de haber sopesado, ¿cómo voy a abandonar a este señor que es de los pocos que confió en mí desde el principio? Pero ahí está el gran reto. Sí. Desprenderse de compromisos y de lealtades y responder ante demandas y ante la legalidad. No es solamente de que si el señor hizo algo bueno o malo, es un delito. A mí me gustó una explicación que dio Gustavo Berganza respecto al plagio y decía, no solo se apropia de algo que no es suyo, sino luego cobra un salario. Eso era, sí, cobra un salario. Por un trabajo que no era suyo. Y me pareció muy penoso que él desmintiera que se salió del IRNOSAC porque lo despidieron por ese plagio y dijo que se salió para ir a formar parte del equipo.
el INUSAC Del le equipo ha- de Roxana Valdetti en la COPEC. en la Comisión de Transparencia de Verónica Taracena, que eso es harina de otro costal, por cierto. Pero que lo destituyeran y que él lo niegue, aparte es doblar la verdad de una manera muy burda. Aunque Edgar Gutiérrez ya terminó admitiendo que realmente él le aceptó la renuncia en lugar de exigirle que se fuera. Bueno, pero el punto es que Pero se va, el INUSAC, se va porque le reclaman cuando le los plagios. cuestionan al INUSAC que por qué no lo hizo de antes del conocimiento, yo no creo que el INUSAC debiera hacerlo. Esto era un asunto privado hasta que él se volvió en una persona potencialmente funcionaria Cuadro del público. Estado. Cuando él ya pasa a conformar un equipo de transición y va a ir a cabildear al Congreso, uno dice, bueno, yo sí quiero saber esa información. Alguien que usó información de otra persona para beneficiarse económicamente. Antes era un asunto privado de la universidad y si la universidad no quiso interponer una denuncia ni la autora, pues que se solucione como ellos mejor crean. No veo ahí dolo en el Vamos a parte ir a del una INUSAC. pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana.